Son las 19:48 en todo el país y vamos a cerrar el programa del día de la fecha con otra nota más, Sí, ¿no? con temas jubilados, Guido. Sí. El gobierno celebró hace una semana un asado en Ah, donde invitó a 87 diputados que héroes, se blindaron el les dijo. veto presidencial, exactamente héroes, según mi ley, donde cada invitado debió pagar de su bolsillo el costo de la cena 20.000 pesos. Desde Amnistía Internacional se lanzó una campaña invitando a los 87 legisladores a una cena de los jubilados para reclamar contra la situación de los haberes jubilatorios. La cena tendrá un presupuesto de 781 pesos, tomando de referencia los ingresos de una persona que cobra la jubilación mínima de 234.540 pesos. Para conocer más detalles de esta novedosa iniciativa, estamos en comunicación con Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina. ¿Cómo estás, Paola? Hola, Paula. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, todo bien. Paola, ¿qué nos puedes decir sobre esta falta de empatía del gobierno nacional con los jubilados? Que hoy estamos viendo acá en las pantallas en el estudio que fueron reprimidos nuevamente por el gobierno. Bueno, a ver, un poco recapitulando lo que comentaban ustedes, nosotros venimos documentando la situación de las personas adultas mayores, jubilados, desde hace meses ya, en función del contexto de crisis y la falta de actualización de la jubilación mínima. Hoy hay más de 5 millones de personas jubiladas que no logran cubrir la canasta básica total, que es básicamente subsistencia, digamos, Sí. para comer, para alimentarse, para trasladarse, un costo mínimo de vida. Uh-huh. Por supuesto que esto no es nuevo ni exclusivo de esta gestión, y por supuesto que la deuda con las personas jubiladas en Argentina es histórica, Sí. y ha estado siempre en el centro de la discusión. Pero lo que sí se da como un hecho inédito desde enero y por lo menos durante el primer trimestre de este año es que la jubilación mínima no llega a cubrir casi ni la mitad de la... Hola. Creo que hay un problema de conexión, pero en general acá en la agencia ¿Sí? de internet, sí, por lo que estoy viendo ahí en las pantallas. Qué Uy. lástima. No, no me digas. Bueno, Hagamos una cosa, Fede. Bueno, ahora vamos a tratar de retomar comunicación con Paola García Rey. Bueno, sobre esta iniciativa que también es como para llamar la atención, ¿no? Al gobierno y decir, bueno, mira, una persona puede comer con 780 pesos. La verdad que no. No, además, como para seguir después a Paola, en caso de que podamos reconectarnos. Qué desastre las comunicaciones en el país, la verdad. Cada vez hay que pagar más Por peores servicios. para un peor servicio. No, excede al tema de las, Fede, llamala, de las comunicaciones. Sí. Excede al tema de las comunicaciones. Todos los servicios están... bueno, ayer el mismo presidente adelantó que va a haber cortes de luz a lo largo del verano. Sí. ¿No? Que se viene un verano duro, porque más allá del dengue que va a existir, va a ser difícil mantenernos con electricidad, parece. Sí. Uno paga unas tarifas elevadísimas porque supuestamente era por los subsidios y qué sé yo qué, pero no. Otro tema más que me olvidé mencionar en el inicio hoy cuando hice ese recuento de cosas que iba a tener que tener en cuenta el gobierno si no quería tener una crisis de gobernabilidad. Hablan de que va a haber una crisis con el tema de la energía. Primero salió Guillermo Franco, el jefe de gabinete, diciendo, ojo, porque en enero el abastecimiento de energía no va a dar abasto cuando todos prendamos los aires. Sí, Después sale el secretario de Energía, Chirilo, a decir, no es tan así. Entonces, como que no queda claro bien en qué quedamos, ¿no? Volvemos con la Paola. nota con Paola García Rey, que la tenemos ahora en comunicación telefónica. No, estamos en Zoom. Ah, estamos en Zoom. Bien. Bien. Bueno, Perdón, Paola. perdón. No, para nada, perdón, porque no sé cuándo se cortó, pero un poco lo que les mencionaba y les traía es que quisimos con esta campaña
interpelar justamente a los 87 diputados que convalidaron de alguna manera el veto de Milei. Recuerdan que se sancionó una ley en el Congreso que Milei votó, y que esa decisión de alguna manera quedaba a instancias de diputados de volver a insistir con ese proyecto de ley, que de alguna manera les asignaba un incremento muy magro a los jubilados, pero que sin duda era un punto de partida para una conversación a futuro, en el marco después del presupuesto 2025 y demás. Y entonces lo que hicimos fue interpelarlos a generar algo de empatía con el sector de los jubilados a raíz de justamente la cena que se convocó con tinte aparentemente celebratorio. A menos eso fue parte de las declaraciones de algunos funcionarios, y quisimos interpelarlos a tener una cena, pero esta vez de los jubilados, con el presupuesto que les queda a los jubilados para poder comer, cenar, que es de apenas 781 pesos versus los 20.000 que habría costado la cena oficial. Sí, y Paula, recién hablábamos cuando nos habíamos desconectado, de cómo impacta el aumento de tarifas, ¿no? En algo tan frágil como las jubilaciones a las que están sometidas los jubilados en este país, ¿no? Porque justamente como se nos había cortado, decíamos que cada vez pagamos más caros los servicios, y el servicio es de peor calidad. Sí, igual o peor, sí. ¿Cómo pensás que puede impactar este tipo de aumentos tan masivos en los jubilados? Bueno, absolutamente. En realidad, los números hablan por sí solos. Los cálculos que nosotros incluso hicimos de cara a cuánto gasta una persona adulta mayor en cenar son cálculos que incluso no muchas veces difieren un poquito de la realidad en términos prácticos, ¿no? Pensemos quién logra comer hoy en Argentina con 700 pesos. Imagínense eso extrapolado a la vida en general, que incluye, como les decía, vivienda, un alquiler hoy en este contexto, o personas jubiladas que no tienen redes de contención, que no tienen hijos o hijas o ayuda y demás. En los de llegar a fin de mes es casi cuesta arriba, o sea, es imposible. Pensemos los aumentos de los medicamentos. Claro, que eso te muchos iba a mencionar, Paola. Cubiertos por PAMI. Digo, es un escenario de mucha crisis. Sabemos que muchos otros sectores y parte de la población está sufriendo la crisis económica en Argentina, que además viene ya de crisis social y económica desde hace años. Esto no arranca en enero, pero sin duda se profundiza con los niveles de medidas de austeridad que se están tomando, con el objetivo de llegar a este número histórico de déficit fiscal cero. Y en términos, digamos, como organización de derechos, no podemos dejar de subrayar que en términos económicos e incluso en términos de derechos es saludable contar con un déficit fiscal cero, pero no en el camino no se tiene que llevar puesta a las personas, básicamente. Claro. Y eso es un poco lo que decimos, ¿no? En relación con los jubilados y en términos más amplios. Sí, según cálculos que hicieron ustedes, que relevaron ustedes, un jubilado destina el 30% de su ingreso, que son aproximadamente 70.000 pesos para su alimentación mensual. Esto, déjame decirlo a título personal, quizás sea un poco más, pero puede llegar a ser así. Lo que hoy pensaba es cómo es posible que un vocero presidencial cobre 4 millones de pesos y un jubilado esté mendigando para llegar a fin de mes, pidiendo a los hijos plata para poder llegar a fin de mes. Sí, y sobre todo yo creo que la pregunta no es tanto en términos de comparar el sueldo de un funcionario con el sueldo de un jubilado. Digo, históricamente, probablemente los sueldos de los funcionarios han distado mucho de los ingresos de las personas. Digo, la diferencia es que la retórica era distinta, ¿no? Era que ellos se iban a bajar los sueldos, que iban a apuntar contra la casta, y al parecer la casta terminó siendo el sector de los jubilados. Sí. Absolutamente, y la falta de empatía y un poco el golpe de efectos de esta campaña tiene que ver también con eso, con pensar que en momentos de crisis lo que necesitamos es un Estado presente, que arbitre todas las medidas necesarias para, a través de políticas públicas, llegar a todos los sectores y a todas las personas en todos los rincones del país, y pareciera que el ejercicio desde la retórica hasta las políticas va a contramano de ese espíritu. Y mencionabas antes lo que pasa también con
con la opresión de quienes se animan a denunciar, a reclamar en las calles, a reclamar en las redes sociales, digo, la retórica confrontativa súper violenta contra aquellas periodistas o líderes de opinión que se animan a criticar o a preguntar incluso como al Estado, lo hemos visto muchas veces en las ruedas de prensa en Casa Rosada, pero los jubilados que se manifiestan todos los miércoles recibieron gases lacrimógenos, balas de goma, y un poco conversábamos en algunas otras reuniones respecto de la pasividad o no de la sociedad argentina en este contexto, y también es complejo pedirle a la sociedad marchar, movilizarse, a los jubilados mismos, cuando las respuestas que hemos venido viendo desde diciembre a esta parte no son han de sido, diálogo. bueno, lideradas por el protocolo, el famoso protocolo antipiquetes, que lo que hacen es asociar a la manifestación con un delito, y personas criminalizadas y lesionadas y demás a partir de uso de vuelta de armas menos letales, como decía antes, bastones, balas de goma, gases lacrimógenos, que obvio, que generan el efecto de que la gente tenga miedo de salir a las calles. Sí, para cerrar, Paola, ¿qué opinión tienen ustedes desde Amnistía Internacional con el decreto que limita el acceso a la información pública? Muy críticos esta gestión que ha hecho incluso de la transparencia también, ¿no? Como una bandera sobre los actos de gobierno, y que sin duda han revelado situaciones de corrupción que hemos celebrado, pues por supuesto es parte de un gobierno sano y un Estado de Derecho, la no corrupción. Ahora, limitar el acceso a la información pública sobre los actos de gobiernos es a ir a contramano justamente de esa idea, y cuanto más transparencia y mayor rendición de cuentas en todos los aspectos de la vida pública, más sana es la democracia y más sana el Estado de Derecho, con lo cual sin duda ya hemos remitido cartas a los funcionarios y demás de las autoridades para que se revise la decisión de reglamentar en detrimento y con aspectos muy regresivos en el acceso a información, que es clave para todos los ciudadanos y ciudadanas. Gracias, Paola, por el tiempo. No, por favor. Gracias, Paola. Bueno, ahí pasó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, son las 20:01. Gracias, Tomás, por la presencia una vez más en este programa. Gracias a vos, Guido. Gracias a Fede, el Pinche Pinkman, por sus controles, por sus palabras, por sus opiniones. Semana que viene, marcha por la educación. Universitaria, sí. Justo miércoles, día del programa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos decidido? ¿Lo decidimos en vivo? ¿Se hace? Se hace. Porque tenemos un compromiso. Se hace. Tenemos un compromiso con la educación y tenemos un compromiso con la información, así que vamos muy a estar. Muy bien. Tendremos seguramente haya un mobiliario para cubrir. No sé si Julián Pilati. Bueno. ¿Quién te dice? No sé, por el tema del trabajo capaz que, no sé. Claro. Bueno, alguien tendremos ahí en las calles. Claro que sí. Pero obviamente vayan a marchar por la educación y escúchennos desde el tren. Bueno, hasta el miércoles que viene, de 6 a 8 por Radio Real Politic. Guido Rusconi y Tomás Ferrando. Nos vemos la próxima. Chao, sean felices. Hasta la próxima.